Hola chicos, ¿cómo están? Bien, Arqui, buenas tardes. Empecemos. Bueno, les he dado unos minutos para que entren la mayor cantidad de personas, pero veo que no lo hacen. Pero bueno, empecemos, no hay problema. A ver, solo denme un segundito para abrir la lista, por favor. Les voy a escribir a sus compañeros para que entren, por favor. Bueno, chicos, empecemos con la lista. A ver, Gianfranco, ¿estás? Presente, arquitecto. Ok, gracias. David Hipólito, ¿estás? Ok, Juan Carlos, ¿estás? Efren, ¿estás? Kaylin, ¿estás? Presente, Arqui. Gracias. Melanie, ¿estás? Justin, ¿estás? Presente, arquitecto. Ok, gracias. Ayrton, ¿estás? Presente, arquitecto, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Espérenme un segundito. Disculpen, solo un segundo. Eh, Iván, David, ¿estás? Presente aquí. Gracias. Joan Paul, ¿estás? Presente, Arqui. Heidi, ¿estás? Steven. Presente. Ay, gracias. Steven Daniel, ¿estás? Milen, ¿estás? Presente. Franco, ¿estás? Dominic, ¿estás? Derek, ¿estás? Y Steven Alfredo, ¿estás? Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, ya
Con lo que vimos la clase anterior, ya terminaríamos. Presente, Arqui. ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? ¿Aló? Arqui, yo sí estoy aquí, sí, sí. ¿Perdón? Que yo sí estoy presente, Dominic. Ay, ya le cerré la lista. Al final las me acuerdo, ¿ya? Por favor. Disculpa, no, si no te tomé lista, no te escuché, o no sé si dijiste presente o no dijiste presente. Sí, sí dije presente. Entonces sí debes de estar en lista, pero al final de la clase hazme acuerdo para revisarlo, sí, por favor. Sí, Sí, bueno, me avisan si es que ya, si es que puedo, si es que estoy compartiendo mi pantalla, por favor, ¿ya? Bueno, chicos, como les estaba diciendo, ya, ya hemos terminado todo lo que es referente a barroco. Ahora pasamos a lo que es ya, digamos, toda la parte de arquitectura. Sí, es un estilo ya o una nueva arquitectura, una arquitectura ya más moderna. Pero como siempre yo les he dicho, la arquitectura se debe a un tiempo, a una sociedad. Entonces hay que entender qué sucedía en esta época, en esta etapa. Bueno, como haciendo un pequeño, una pequeña recapitulación. En Europa empezó a haber lo que se llamaba la Reforma Protestante y los países, sobre todo los países del sur de Europa, empezaron con esta contrarreforma, ¿sí? Entonces, estos países empezaron a modificar de cierta manera eh, el dogma religioso y una de esas formas también fue en cuanto a la arquitectura. Entonces, bueno, llegó el barroco se empezó a apropiar de todos los espacios y todas las nuevas construcciones, sobre todo la arquitectura religiosa, la arquitectura civil y la arquitectura monárquica. Es así que se empiezan a hacer iglesias, se empiezan a hacer palacios y se empiezan a crear ciudades en base a a este nuevo dogma o esta nueva etapa de la historia que se le llamó la época barroca. El barroco llega también a América. En América, o los países que empiezan a colonizar América empiezan a explotar sus recursos. Todos estos recursos se regresan a Europa o regresan a Europa, y esto hace que Europa empiece a tener un mayor desarrollo económico. Sobre todo algunos países como Inglaterra, Francia, España, Portugal empiezan a tener un desarrollo económico súper fuerte, súper fuerte. Bueno, y otros países como Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, también empiezan a tener un desarrollo también fuerte, pero no por la explotación de recursos en América, sino por la explotación de recursos en África. Alemania, de hecho, es tanto así que, que el nivel de avance tecnológico y económico de Alemania les lleva a una primera guerra mundial, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero en definitiva, empieza a haber un desarrollo súper fuerte en estos países. Rusia también tiene un desarrollo súper fuerte, súper potente, pero por la expansión hacia el Asia que ellos tienen, ¿sí?
Entonces, este desarrollo económico también o consigo lleva también un desarrollo social. El desarrollo social genera que la gente o que las personas tengan más acceso a la educación. Este mayor acceso a la educación genera mayor pensamiento, mayor nivel de criticidad, mayor nivel de análisis de la sociedad. Entonces, esta sociedad empieza a analizar de diferente forma lo que sucede en Europa. Y sobre todo esta sociedad empieza a criticar cómo, cómo la monarquía encabeza esta sociedad. A esto nosotros lo llamamos la ilustración. Bueno, y sumado a otros elementos, ¿no? Sobre todo, bueno, el acceso a la educación cambia o modifica el comportamiento social. Sobre todo porque ya con el acceso a la educación, las personas ya no están tan de acuerdo con lo que o cómo lleva la monarquía a sus vidas. Empieza a haber también acceso a vacunas, la capacidad o la edad se extiende, la capacidad de vida o el tiempo de vida de las personas se extiende. Este nivel de educación también hace que las personas quieran un ascenso social económico. Bueno, también hay avances médicos, viene un movimiento higienista, o sea, de higiene, que cambia también mucho las cosas en Europa y empieza a haber algunos otros cambios, ¿no? Entonces, la gente no estaba tan de acuerdo como era o cómo se llevaba la sociedad en Europa, sobre todo en Francia. Y está ya algo como lo conocemos hasta el día de hoy como la Revolución Francesa. No sé si es que alguno de ustedes ha escuchado sobre la Revolución Francesa. Chicos, ¿están ahí? ¿Han escuchado sobre la Revolución Francesa? O sea, sí, pero no a fondo. Bueno, ¿y qué has escuchado, mi querido Ayrton? O sea, yo más lo que he escuchado, o sea, he visto, o sea, en el tiempo que yo podría decirse que jugaba bastantes videojuegos, jugaba relacionados a la Revolución Francesa y, o sea, hablaban de que hubieron inventos, se podría decir así, evoluciones, innovaciones tecnológicas, se podría decir. Yo lo entendí así. Bueno, sí, de hecho, la Revolución Francesa, mm, ¿se acuerdan en la primera clase que yo les decía les decía la línea de tiempo como una Z y que les decía la Revolución Francesa es el nacimiento del capitalismo? La Revolución Francesa es una revolución social que modifica o que da fin a las monarquías en Europa. Esta revolución se convierte o se hace o se genera como una pandemia a nivel mundial que empieza a hacer que las sociedades empiecen a tener estas guerras civiles o estas revoluciones sociales para que se empiece a generar una especie de democracia dentro de los países, ¿sí? Antes los países eran gobernados por un rey, por un monarca. No sé si lo han escuchado. Yo creo que sí los he repetido varias veces. Pero es decir, España tenía un monarca. Bueno, y hasta ahora tiene monarca, ¿no? España, Inglaterra, Dinamarca, bueno, Holanda me parece que también, perdón, Países Bajos, Finlandia me parece que también tiene monarca. Y así algunos países tienen todavía monarquías, pero ya son monarquías constitucionales, es decir, monarquías que pasaron son como representantes del gobierno, pero debajo de ellos hay presidencias o primeros ministros. Es así, por ejemplo, en Alemania hay un primer ministro, en Inglaterra hay un primer ministro,
en España hay el presidente de Estado, creo que se llama, y así, o sea, así sucesivamente, ¿no? Es decir, el pueblo escoge a sus mandantes. Sin embargo, todavía existen monarquías. Y en Francia lo interesante de esto es que en Francia existe esta Revolución Francesa. La Revolución Francesa no fue o fue un elemento súper radical en ese tiempo porque lo que trataba era de eliminar la monarquía. Más sin embargo, tenía tanta fuerza la monarquía que lo que se hizo es un parlamento o una asamblea, ¿sí? La asamblea es lo que nosotros ahora conocemos como Congreso o como asamblea, que existe también en el Ecuador. Entonces, esta asamblea trató de instalar y generar nuevas leyes que vayan en concordancia con una monarquía democrática, es decir, que exista el rey, pero a la vez o debajo del rey exista personas que sean representantes del pueblo. ¿Y por qué representantes del pueblo? Porque los representantes del pueblo saben lo que requiere el pueblo, saben las necesidades del pueblo. Un monarca era una persona que nacía con privilegios y no conocía las necesidades reales que tiene un pueblo. Entonces, lastimosamente, estos monarcas no se alineaban con las necesidades del pueblo. Si es que lo que trataban de hacer los monarcas eran más bien de explotar al pueblo con mayores impuestos o con mayores tributos o trataban de sacar de alguna forma alguna ventaja sobre el pueblo. Entonces se instauran varios estados, ¿no? Pero bueno, eh, con este antecedente lo que les quiero comentar es que la Revolución Francesa modifica completamente la historia mundial. Perdón. La Revolución Francesa modifica completamente toda la parte histórica mundial, sobre todo porque empieza a generar estas sublevaciones o estas guerras civiles en la sociedad. Es tanto así que en plena Revolución Francesa, Simón Bolívar estaba formándose en Francia. Simón Bolívar era un criollo con muchos recursos, era una persona de padres españoles que lastimosamente fue huérfano, sí, fue huérfano a muy temprana edad, pero sus padres tenían muchos recursos. Él nace en Venezuela y a temprana edad es enviado a Europa a estudiar, porque los criollos o los hijos de españoles nacidos en América que tenían muchos recursos les enviaban a Europa a estudiar. Entonces él estudió en Francia y justo cuando él estuvo en Francia, estalla la Revolución Francesa con los ideales de hermandad, de igualdad, bueno, con todos los ideales de la Revolución Francesa, de independencia, de soberanía. Y esos ideales trae Simón Bolívar a América y empieza a esparcir estos ideales en América. Entonces, todos los criollos también aquí en América, los criollos eran hijos de españoles en América, pero no tenían los mismos privilegios de los españoles, empiezan a alinearse con esta necesidad de quitar la corona o de independizarse. Y empieza a ver los primeros o las primeras necesidades independentistas, ¿no? Como es la del 2 de agosto de 1809. Entonces, bueno, ese es un preámbulo, digamos, a lo que ya vamos a llegar. Pero bueno, la Revolución Francesa fue una revolución social y política, pero se suma a otra revolución, que es la revolución industrial o la revolución inglesa. La revolución inglesa, en cambio, es una revolución económica y tecnológica. La revolución industrial empieza a introducir lo que es las nuevas formas de fabricación o las nuevas formas eh, de elaboración de productos. Empieza a introducir, por ejemplo, este modelo fordista o este modelo de fábrica o en proceso. Empieza a introducir la máquina de vapor y esto cambia completamente a las ciudades, ¿no?
cambia completamente el aspecto de las ciudades y sobre todo cambia el pensamiento, sí, el pensamiento social. Si nosotros hablábamos que que el barroco, perdón, que el Renacimiento era antropocentrista, el barroco era teocentrista, a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, eh, la sociedad se convierte en capitalista, ¿sí? No sé qué entienden por capitalismo. Chicos, chicos, ¿están ahí? Bueno, yo les comento. Nosotros hablábamos que en el Renacimiento el hombre era el centro de la sociedad, ¿no es cierto? Por eso es antropocentrista. Esto es en el Renacimiento. En el Barroco, Dios o Teos era el centro de la sociedad, el centro del pensamiento. A partir de la Revolución Francesa, más la Revolución Industrial, la sociedad se convierte en capitalista. Es decir, el dinero es el centro de la sociedad. Y es interesante esto, ¿no? El dinero simplemente es un papel, es un recurso, ¿sí? Es un papel que, no sé si es que ustedes han analizado, el billete de $10, no cuesta $10 producirlo. A lo mucho costará unos 20 centavos o unos 50 centavos. Pero su valor de uso, perdón, su valor de cambio es el de $10, por ejemplo. Entonces nosotros, y empiezan a hacer varios conceptos, ¿no? Es el valor de uso, valor de cambio, valor de uso y valor de cambio. Entonces, hay algunos elementos que sencillamente creo yo que están como que sobrevalorados, ¿no? Entonces, el ser humano se convierte en la parte importante de este sistema, ¿sí? Pero bueno, empecemos o entremos en materia. ¿Qué es la Revolución Francesa? Bueno, a esta clase le he denominado la Revolución Industrial inglesa y la Revolución Francesa, el nacimiento del capitalismo. ¿Sí? Empecemos por la Revolución Francesa, que es lo que primero se dio. Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? Es un momento en la historia que se produce en Francia, pero cambia completamente el rumbo de Europa. ¿Sí? Nosotros veníamos, o perdón, la sociedad venía de una decadencia económica, una decadencia eh, política, porque era una monarquía, y una dependencia económica, agraria y artesanal, eh, que ya no podía dar más. O sea, nosotros vivíamos, no sé si han escuchado el concepto de economía de sobrevivencia. La sociedad venía de una economía de sobrevivencia, es decir, sobrevivía a lo que, o vivía el día a día. Entonces, de hecho, las familias tenían muchos hijos justo para ayudar a cultivar la tierra, por ejemplo, por la mano de obra. Pero digamos, ustedes tenían su chacra, su parcela donde cultivaban choclos. Venía una helada porque así solía suceder y se les moría o la mitad de su parcela, posiblemente la mitad de su parcela era para una economía o para un consumo familiar.
y la otra mitad era para un intercambio, era para intercambiar con otros productos o para vender. Si es que venía esto y les mataba toda su, o a la mitad al menos de su producción, posiblemente solo les quedaba para un consumo familiar o posiblemente no les quedaba para nada. Entonces nosotros veníamos de una economía de supervivencia, ¿no? Era una economía muy doméstica y muy dependiente del agro. Y de hecho, no importaba que hayan heladas, que hayan inundaciones, la monarquía siempre venía y cobraba sus impuestos. Entonces, hasta cierto punto la sociedad ya estaba molesto, o sea, el pueblo estaba molesto porque el cobro de impuestos no importaba si es que había algún problema climático, siempre tenías que tener para el pago a la monarquía, siempre. Entonces la gente ya se empezó a molestar, ¿no? Bueno, esta es una imagen de la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Fue un movimiento cultural e intelectual. eh, Fue un movimiento cultural e intelectual europeo que nació a mediados del siglo XVIII, más o menos, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania, pero inspira profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos o más dramáticos fue la Revolución Industrial, perdón, la Revolución Francesa, cuando varios pensadores empiezan a cuestionarse sobre la necesidad de un rey. La finalidad de la ilustración, o por qué se le llama ilustración, es porque previo a la ilustración se asumía que nosotros vivíamos en tinieblas, vivíamos en la ignorancia, la humanidad vivía en ignorancia. Entonces, la ilustración o la iluminación era esto, ¿no? Era darle luces del conocimiento, darle luces de la razón. Entonces, bueno, y la ilustración llega de diferente manera a los diferentes países, ¿no? En América llega a través de España y sobre todo a través de las universidades o a través de las escuelas de enseñanza. La ilustración también no solo es un movimiento político, sobre todo la ilustración es un movimiento científico. Bueno, también es un movimiento literario, es un movimiento musical, pero por ejemplo, en España le denominan a este el siglo de las luces, porque empieza a haber cierta producción literaria, cierta producción o diferente producción que cambia completamente también la historia de España, ¿no? Pero bueno, las ideas con la ilustración, estas ideas se busca la felicidad. Y los ideales con la Revolución Francesa, que es la libertad, la igualdad y la tolerancia, es decir, la fraternidad, lo llamaban a esto, ¿no? Otra de las ideas de la Ilustración era el separar a la iglesia del Estado, porque la unión de iglesia y Estado generaban una unión un poco, no sé, hasta cierto punto incestuosa, porque por un lado la iglesia controlaba a las masas sociales a través de la religión y el Estado trataba de controlar a las masas sociales a través de la fuerza, ¿no? Entonces se busca cortar esta unión. Entonces, uno de los más grandes pensadores de la ilustración es Immanuel Kant, y él define a la ilustración, o la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental a la que él mismo es culpable. Infancia es la capacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena.
¿Qué nos quiere decir con esto Immanuel Kant? Es que nosotros también nos separamos hasta cierto punto del pensamiento que nos proponía el Estado y la Iglesia. Es decir, el pensar sin ayuda ajena. Hasta cierto punto, la ignorancia también es repetir lo que muchas veces nos dicen sin analizarlo previamente. Entonces, la ilustración nos ayuda a analizar, a cuestionarnos lo que la Iglesia y lo que el Estado nos decían. Y solo un segundo. Entonces, la ilustración termina siendo uno de los elementos más importantes y sobre todo que ayuda a discutir y analizar muchas de las cosas que sucedían en política en ese momento. Bueno, y como les decía, también tiene otros fundamentos, otros elementos, desde la música, la moral, la metafísica, también se mete con elementos del comercio, elementos en ciencias naturales, en botánica, sí. Pero lo más importante de esto es que se generaba una nueva valoración del pensamiento. Aquí es donde nace, por ejemplo, los pensamientos marxistas o los pensamientos de Immanuel Kant o de Descartes, por ejemplo, o de Sir Francis Bacon o de Galileo o de Newton, o por ejemplo lo de Spinoza. No sé si es que alguno de ustedes ha escuchado Spinoza, chicos. Bueno, les dejo como les dejo como tarea, busquen el Dios de Spinoza, ¿sí? No sé si es que el presidente o la vicepresidenta está en la clase y me puede ayudar mandando por WhatsApp para que no se olviden. Investiguen sobre el Dios de Spinoza. Chicos, ¿están ahí? El presidente y la vicepresidenta no están, pero ya les pongo yo ya. Bueno, no es un deber, no es una obligación que lo tienen que hacer, pero búsquenlo. O sea, estos son pensamientos libertarios, pensamientos que nos quitan lo que, por ejemplo, lo de Galileo Galilei, el hecho de cuestionarse sobre, sobre la Tierra, ¿no? El mismo hecho de pensar sobre la Tierra. Newton, al dejar caer una manzana y entender que existe una fuerza que nos lleva al centro de la Tierra llamada gravedad. No sé, Sir Francis Bacon o Descartes, lo de Descartes. mm, También el pensamiento, el descartar de Descartes, ¿no? Esto es la Revolución Francesa. Y Immanuel Kant, lo de Immanuel Kant fue un filósofo y científico alemán, o en esa época prusiano. Y él era un crítico y persecutor perdón, y precursor del idealismo alemán. El idealismo es también una derivación de la ilustración de una sociedad o cómo debería ser la sociedad. Immanuel Kant, gracias a este idealismo, fue uno de los más grandes pensadores en Europa, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dura apenas 10 años, pero cambia completamente el mundo. La Revolución Francesa empieza, bueno, fue un conflicto social y político que empieza con la toma de la Bastilla y termina con la coronación de, se me fue el nombre, con la coronación de Napoleón Bonaparte en 1799.
Les recomiendo que vean la película de Napoleón, que se estrenó no hace mucho, creo que a inicios de este año. Entonces, este episodio dentro de la historia, aunque fue corto, de apenas 10 años, convulsionó completamente Francia y Europa y otras naciones fuera de Europa, ya que enfrenta a los partidarios y a los opositores de un sistema que era ya muy antiguo y decadente, que son las monarquías. Después de terminar clases nos vamos a comer a un restaurante, ¿ok? Entonces, la verdad es que lo que yo les voy a poder transmitir aquí es muy cortito, pero la Revolución Francesa es un episodio histórico fascinante, o sea, realmente de corazón les pido, busquen e investiguen, o sea, empiecen a investigar, revisen libros sobre la Revolución Francesa. Es súper interesante ver la cronología de las cosas, cómo van sucediendo y anterior a la Revolución Francesa, buscarle el por qué se dio la Revolución Francesa. Como les digo, bueno, sí, empieza como un conflicto social, como un conflicto económico, pero se deriva en el deshacerse de los reyes, o sea, deshacerse del rey. Con decirles que matan al rey, o sea, le decapitan con Napoleón se decapita al rey, porque era una figura también que tenía sus partidarios y que era súper fuerte. Bueno, entonces, la Revolución Francesa empieza con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional. No sé, y ahorita yo ya les voy a ir preguntando, no sé si es que ustedes han escuchado que existen tres estados o el Ecuador tiene tres estados, que es el gobierno central, la asamblea y el poder judicial, los tres poderes, digamos, los tres poderes del Estado. Creo que son 5. Bueno, actualmente del Ecuador sí, son cinco, pero inicialmente cuando la democracia o anterior a la Constitución de 1998 eran tres. Era el gobierno central, la asamblea y el poder judicial. Ahora es el poder ciudadano y el de control social. Entonces, Perdón. no, sí, lo que usted decía. Pero esto de los tres estados nace en la Revolución Francesa. La idea de los tres estados nace en la Revolución Francesa. Porque antes, ¿quién dictaba la ley o quién hacía las leyes era el rey? ¿Quién decía que era culpable o que era inocente? Era el rey. ¿Y quién administraba el Estado? Era el rey. O sea, el rey existía un totalitarismo, o sea, eh, existía o todo el Estado se basaba en el rey. Entonces, en esta división de estados, la idea principal era descentralizar primero las fuerzas. Es decir, quien haga las leyes no sea la persona quien juzga. Y quien juzga y hace las leyes no sea la persona que administra el Estado. Entonces, bueno, aquí en el Ecuador sucedió algo interesante que con sí, la Constitución del 1998 es una constitución bastante vanguardista, bastante avanzada, donde ya se reconocen los derechos de la naturaleza, de los animales, donde existe un nuevo poder que es el de control, que es también súper interesante, no existe, o de lo que yo conozco, no existe en todas las constituciones, y es algo que sí debe existir, y existe otro poder que es el poder ciudadano. Eh, y bueno, es tema para otro debate, pero esto de los tres estados, o el nacimiento, la autoproclamación del tercer estado, nace en la Revolución Francesa. El tercer estado en la Revolución Francesa no es tomado como yo les estoy indicando. Los tres estados de las constituciones modernas son el gobierno central, el poder judicial y las asambleas o congresos, o sea, donde se hacen las leyes. Pero el tercer estado en la Revolución Francesa, por un lado teníamos la monarquía, por otro lado teníamos la iglesia y el tercer estado era el pueblo.
Es decir, lo que querían hacer con esto los pensadores era elevarle al pueblo a un nivel de monarquía e iglesia para que también ellos resuelvan sus propios problemas y sobre todo velen por sus propios intereses, porque la monarquía velaba por sus intereses, eso es indudable. La iglesia también velaba por sus intereses, pero ¿quién velaba por los intereses del pueblo? Entonces, este tercer estado era la idea esa, ¿no? Entonces, bueno, la Revolución Francesa, ¿qué es la Revolución Francesa y cuál es la importancia de la Revolución Francesa? Una revolución es un cambio profundo, violento de estructuras sociales, económicas y políticas en una sociedad. La época contemporánea está marcada por dos grandes revoluciones, una económica, que es la revolución industrial, y otra política, que es la revolución francesa. Sí. La Revolución Francesa es uno de los hechos más importantes de la historia, ya que hizo entrar al mundo en una nueva etapa que los mismos franceses llamaron contemporánea o contemporánea. Sí. Eh, y bueno, la Revolución Francesa cambia la estructura social. ¿Por qué cambia la estructura social? Porque previo a la Revolución Francesa se vivía en un feudalismo. No sé si es que todos entienden la palabra feudalismo, ¿sí? El feudalismo es la forma económica de producción, es decir, había un señor feudal que era el dueño de la tierra y había los siervos de la gleba que eran los que explotaban la tierra y le llevaban al señor feudal su producción, ¿sí? Pues el señor feudal era el dueño del suelo, es decir, no existía títulos de propiedad, no existía este es mi terreno, digamos. Había casos, sí, muchas veces la iglesia y personas del ejército tenían su propia tierra, pero en la mayoría de los casos no existía eso, o sea, ¿quién era el señor feudal? Era el rey. Era el rey, era el dueño del estado. Entonces, por la explotación de ese suelo, el rey le cobraba, ¿no? Cobraba a las personas. Adicionalmente, se vivía en unas monarquías. Estas monarquías no permitían que exista un nuevo o una nueva escala social. Bueno, posterior a la Revolución Francesa nace una nueva escala social que le empezaron a llamar burguesía. Los burgueses son ciudadanos, se llamaban, o la traducción de burgués es ciudadano, es decir, persona que vive en una ciudad. Sí. Entonces, la Revolución Francesa acaba con este sistema monárquico y sobre todo derroca el discurso de que el rey era enviado de Dios, ¿no? De hecho, alguna vez me parece que Napoleón, previo a decapitar a los reyes, me parece que era Carlos XIV y María Antonieta, me parece que les decapita a Napoleón. Les preguntaba, ¿y dónde está tu Dios, no? O sea, porque si lo lógico es, si son enviados de Dios, pues, ¿dónde está tu Dios ahora, no? Bueno, entonces esta es la forma de la Revolución Francesa, ¿no? Esta es la Dama de la Libertad. Y de hecho, esta es la Dama de la Libertad que posteriormente Francia le regala a Estados Unidos y se convierte no sé cómo se llama en Nueva York el monumento, que es la La mujer de Estatua de la la Libertad. libertad. Perdón, La Estatua de la Libertad. la Estatua de la Libertad. Ujú. Pero ella es la Dama de la Libertad. Bueno, entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia.
Se inició en la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución Francesa apenas duró 10 años, apenas duró 10 años. La revolución, por ejemplo, la revolución ecuatoriana o la revolución para independizar Ecuador, me parece que duró como 20 años, o sea, desde 1809 hasta 1822, menos de 20 años. Pero en cambio la Revolución Francesa duró un cortísimo un cortísimo tiempo, pero convulsionó completamente al mundo, convulsionó completamente a Europa y a través de Europa convulsiona a América, a estados africanos. Bueno, en el África es un poco diferente la cosa, ¿no? Porque los europeos se dividen los países y los países y los europeos con la experiencia que sucedió en América ya no permiten o no se mezclan tanto con los aborígenes y no existen estas levas o estas castas que sí existieron en América, ¿no? Pero bueno, de cierta manera también influye en lo que sucedió en el África, influye lo que sucedió en Estados Unidos, influye y bastante lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, y de hecho me parece que, bueno, la primera república o o el primer país autoproclamado independiente fue Haití de Francia, pero la segunda me parece que es de Estados Unidos, ¿no? O algunos estados de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes? En la sociedad francesa del siglo XVIII, primero existía una monarquía absolutista. Lo que les decía, el dios era perdón, el rey era Dios, era el creador de las leyes, era el administrador de la justicia, era el administrador del Estado, era el que cobraba los impuestos. Él era el dios y la ley, digamos. Era una monarquía absolutista. Segundo, existía una sociedad estamental, que primero estaba la nobleza muy ligada al rey. En segundo estaba el clero era la iglesia. Y el tercero era la burguesía, los artesanos y los campesinos, ¿sí? Entonces, esta es la proclamación del tercer estado, ¿sí? Y tercero, había una economía de subsistencia, la agricultura del autoconsumo. Como les decía, Europa tiene las 4 estaciones. Cuando venía una helada, lo que ustedes producían en su chacra se moría la mitad o no sé, se moría el 50%, el 100%. En esa estación o en esa producción su familia no comía, o sea, sencillamente no comía y encima más había que pagar al rey por su benevolencia, o sea, había que pagar tributo al rey. Y bueno, también hay algunos historiadores que generalmente ven como causa subyacente eh, el fracaso del régimen, ¿no? Y sobre todo, que esto no es ver como un fracaso subyacente, sino como un fracaso principal, la desigualdad social y la desigualdad económica. El ejemplo más claro es en el Ecuador, cuando en el 2019 y en el 2021, me parece, los indígenas vinieron y cerraron Quito. O sea, ellos no es que cierran porque están aburridos en sus parroquias, en sus pueblitos. No es porque están aburridos, sino vienen y cierran Quito porque hay una desigualdad social o hay una desigualdad económica súper marcada. Entonces la sociedad en este punto, por esta desigualdad social y desigualdad económica, se lanza, o sea, se lanza a las calles, genera esta guerra civil y esta revolución. Em, Hay que entender que también en esta época Europa
existe un crecimiento poblacional súper fuerte, súper fuerte. Eh, y las, y las restricciones de la monarquía no permitían abastecer a toda la población. Existía una incapacidad de la monarquía de administrar bien el Estado, sobre todo porque por más erudito, por más inteligente, qué sé yo, buen administrador haya sido el rey, era imposible dejar la administración de un Estado a una sola persona. Es ilógico. Entonces esto genera esta falta de atención, genera una depresión social, económica, existe desempleo. Cuando hay desempleo, la inflación sube, es decir, empieza a subir el precio de los alimentos. Cuando empieza a subir el precio de los alimentos, el consumo baja. Cuando el consumo baja, hay una recesión económica. Cuando hay recesión económica, hay una baja en la recaudación fiscal o empieza a bajar el sistema fiscal. Pero eso no le gusta al rey, o sea, no vio la causa raíz, vio el problema, no la causa raíz. Entonces, cuando empieza a generar menos el sistema fiscal, es decir, empieza a haber menos cobro de impuestos, la lógica del rey no fue atacar al problema que era la economía de subsistencia, sino fue atacar al problema fiscal, es decir, subamos los impuestos. Es algo así de lógico como, o sea, yo no soy partidario político de nadie, pero es algo así de lógico como lo que sucede ahora, ¿no? O sea, hay un déficit fiscal, sí, entonces quitémosle el subsidio a la gasolina, o sea, sin entender que si es que quitamos el subsidio a la gasolina van a subir los alimentos, va a subir el pasaje, va a subir todo, o sea, sube todo, porque las frutas que vienen de la costa a la sierra, a la persona que trae en camión, ya no le va a costar $20 el diésel, sino le va a costar, o la gasolina, perdón, porque no, en el diésel no se toca. La gasolina ya no le va a costar $20 la gasolina, ahora le va a costar 25. Pero él no es que esos 25 dice, bueno, van a salir de mi utilidad que vendo la fruta. No lo hace así, sino sale de la misma venta del producto. Es decir, le voy a subir. Y bueno, y también lo malo es que no es que le sube 5 centavos a cada guineo, digamos, sino le sube 25 centavos a cada guineo y claro, termina esto siendo una cadena, ¿no? Entonces, bueno, esta falta de Luis, me parece que es Luis XIV, fue una crisis que él no pudo manejar. Fue una crisis y además que en esta época también todo se centralizó en Versalles, es decir, todo el gobierno era administrado desde Versalles. Entonces el gobierno estaba desconectado del pueblo. El gobierno no conocía lo que sucedía con el pueblo. Entonces desde Versalles se trató de centralizar todo el gobierno y todo se trataba de hacer, digamos, a control remoto, ¿no? Pero entonces fue un problema que no pudo manejar Luis XIV. Entonces, bueno, vamos viendo también las causas. La decadencia de 1750, una economía de expansión moderado. La seguidilla de malas cosechas provocó el encarecimiento de los productos. En 1787 el déficit fiscal era sobre el 20%. El rey intentó resolver la crisis exigiendo el pago de impuestos de los estamentos privilegiados, a lo que estos se opusieron. Entonces, lógico, ¿no? Y eso es otra cosa que me olvidé indicar. Sí, teníamos una economía de subsistencia, es decir, una agricultura del autoconsumo. Entonces, cuando los que producían ya no podían pagar ya no podían sostener el déficit fiscal, lo que el rey se le ocurrió, una maravillosa idea, es cobrarles a estos, a la nobleza y al clero. Entonces, la nobleza y el clero también se pusieron en contra del rey. Sí,
Eso me olvidé de indicarles. Bueno, entonces, ¿cuál fue la crisis política el 5 de mayo de 1789? Vienen los Estados Generales, ellos estaban en Versalles, eh, entonces había una insistencia para que se conformen los tres estados, es decir, los tres estamentos sociales, monarquía, clero y sociedad civil. Y lógico, el tercer estado propone una votación por cabeza, es decir, si es que yo es el voto 1-1, o sea, si es que yo soy uno, tengo por derecho tener un voto. Lo que no les gustó al clero y a la monarquía, ellos decían, no, nosotros somos los, no sé, los estados privilegiados y nosotros tenemos que tener más votos. Es decir, ustedes pueden ser 100 personas y yo puedo ser 10 personas, pero mis 10 votos tienen que valer más que sus 50 votos. Entonces, en esto no se llegó nunca a un consenso. El 17 de junio de 1789, el tercer estado convoca una asamblea nacional. Lógicamente, una asamblea nacional solo del tercer estado, y el cual es invitado también el primer y segundo estado, que era la monarquía y el clero. Ellos no quieren, el clero y la monarquía no quieren, y de hecho empiezan a entorpecer estas asambleas nacionales. Y una forma de entorpecer fue no darles lugar o un espacio físico como para que puedan crear la asamblea. Entonces, el 20 de junio de 1789 se hace el juramento del juego de la pelota, que busca redactar una nueva constitución. ¿Por qué se llama el juramento del juego de la pelota? Porque esta asamblea se reúne en un lugar donde jugaban pelota y encuentran ahí ese lugar y ahí se reúnen y se crea la asamblea y se instaura la asamblea. Entonces ellos lo que tratan de hacer es buscar una nueva o redactar una nueva constitución, donde se haga y la idea inicial era crear una monarquía constitucional, una monarquía democrática, por así decirlo, como lo que hasta ahora existe en Inglaterra, en España. Pero no, los reyes o los monarcas se pusieron súper radicales y no quisieron, ¿no? Entonces, bueno, los estados generales o los tres estados posterior a ya redactar esta constitución son convocados y empiezan a echar o tratar de dar de baja este antiguo régimen de Francia. Entonces, en Versalles, donde residía Luis XIV, él trató de generar también una asamblea general, pero donde él la presida y donde él la organice, sobre todo para tratar de encontrar una solución a esta crisis política que se dio. Pero claro, o sea, si es que él la organizaba, ¿quién tenía no sé si es que ustedes han visto aquí en la asamblea, siempre se pelean por la presidencia de la asamblea, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, yo decía, ¿y por qué se pelearán tanto por la presidencia de la asamblea? Si da lo mismo que sea social cristiano, que sea correísta, que sea, no sé, de la UNE, que sea de cualquier otro lado. Si al fin y al cabo quien decide es toda la, es toda la asamblea, no el presidente, sino es la asamblea. Pero quien preside la asamblea tiene un poder súper fuerte para guiar las decisiones, ¿no? Entonces, era muy importante quién comandaba esta asamblea. Entonces, Luis XIV quería presidir esta asamblea, a lo que ya, claro, el tercer estado ya no quería y, y Luis XIV convoca. De cierta forma van varios representantes del tercer estado que no tenían el apoyo de la sociedad civil
Pero él trata de empezar a dar estos como torpedazos, estos como, o trata de cierta manera entorpecer, ¿no? Las cosas. Pero bueno, el 14 de julio de 1789 sucede algo que se llama la toma de la Bastilla, ¿sí? Eh, de hecho, el 14 de julio es el día domingo. Ahí es la... solo un segundo. Entonces, la toma de la Bastilla, ¿qué es la toma de la Bastilla? Bueno, el castillo de la Bastilla era un lugar o un recinto eh, donde era una fortaleza real, ¿sí? Entonces el pueblo se enoja y va y se toma la Bastilla, como decir aquí que se tomen, no sé, el cuartel de Plicachima, que me parece que sí hubo cuando fue la última revuelta que hubo aquí. Pero bueno, se toman la Bastilla el 14 de julio de 1789 y ahí recién empieza la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque existe ahí ya una guerra civil. El pueblo se apodera de las armas en esta fortaleza y el ejército arranca un tiroteo sangriento contra el pueblo. eh, y bueno, el pueblo, bueno, lo que quería eran las armas y que algunos presos salgan, o sea, excarcelar algunos presos, presos políticos o dirigentes libertarios. Entonces hubo una guerra sangrienta, lo que hace que la molestia del pueblo sea mayor. De hecho, la Dama de la Libertad, es justo en la toma de la Bastilla, ¿no? Esta imagen es en la toma de la Bastilla, o es un retrato en la toma de la Bastilla. Bueno, entonces, el 14 de julio de 1789, eh, el 14 de julio de 1789 arranca realmente la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional o Asamblea Nacional o Constituyente de 1789 dura hasta 1781 y lo que ellos querían era la abolición de los derechos feudales, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí también hay un truquito. ¿Quién era ciudadano en ese momento? Eran hombres blancos sobre los 18 o 21 años, sin que sean, pero eran como 7 u 8 requisitos. Blancos, hombres mayores de 18 años o 21 años, que no tengan, que tengan recursos económicos, que no tengan alguna incapacidad y otros dos no me acuerdo. Entonces, también ahí era el truquito, ¿no? ¿Quién era ciudadano? ¿No? Pero bueno, ya era un avance. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, la Constitución Civil del Clero, la Constitución de 1791 y la liberación de las tierras. ¿Qué era la liberación de las tierras? Era justo esto, ¿no? Eliminar los derechos feudales. Entonces, posterior, vete a la Asamblea Legislativa, el rey intenta huir a Austria y fue apresado. Fue descubierto en Banares, Varenes. Hubo una revolución popular en París. Se destituyó y arrestó al rey y se procedió a la sistemática persecución de sus seguidores, ¿no? Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, esto también es algo bastante agradable. No sé si es que ustedes han escuchado partidos de izquierda y partidos de derecha. No sé si han escuchado, chicos. Sí, sí, hemos escuchado. ¿Y qué suponen que significa partidos de derecha y partidos de izquierda?
La democracia y el socialismo. O sea, ¿tú crees que democracia y socialismo no son lo mismo? Bueno, Eh, Actualmente esas dos se van de juego, ¿no? Aquí se pelean por esa. O ya. sea, No, primero que democracia viene de demos y cracia. Demos es pueblo y cracia es fuerza. Democracia es la fuerza del pueblo, ¿no? Socialismo es un sistema social político y hasta cierto punto económico que radica o dice que la fuerza del pueblo es quien debe administrar al Estado. Pero bueno, izquierda y derecha son dos, o ustedes han escuchado, deben escuchar en las noticias, este es un partido de izquierda o este es un partido de derecha. La izquierda trata de cambiar el sistema económico y social y trata de hacer, o el ideario, el ideal de izquierda es tratar de darle la fuerza al pueblo para que el pueblo tome sus propias decisiones. Los partidos de derecha más bien son partidos hasta cierto punto conservadores, es decir, que se conserve la fuerza o que se conserve, sí, se conserve la fuerza de las decisiones en quién puede tomar y quién maneja la economía del país, ¿sí? Los dos sentidos, en lo personal, yo creo que están completamente equivocados porque no podemos ser radicales y ser completamente de izquierda o completamente de derecha. Y de hecho, yo creo que los nuevos partidos políticos ya han entendido eso. Y por más partido político que sea de izquierda o de derecha, ya no son tan radicales como cuando nació esto, ¿no? ¿Por qué nace esto de los partidos políticos de izquierda o los partidos políticos de derecha? Es porque en la Asamblea Constitucional, en la Asamblea, aquí hago en planta, digamos, un parlamento, los partidos políticos que estaban en contra del rey se sentaron a la izquierda y los partidos políticos que estaban a favor del rey se sentaron a la derecha. Por ello, a ellos se les llama liberales y a ellos se les llama conservadores. Sí, no sé si es que ahorita que Joe Biden está contra Donald Trump en Estados Unidos, no sé si es que ustedes han escuchado el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Básicamente también es uno de izquierda y otro de derecha. Sí, el republicano entiendo que es el de derecha y el demócrata es el de izquierda en Estados Unidos. Pero bueno, ese era un paréntesis, ¿no? Para que entiendan lo que es partidos de izquierda y partidos de derecha. Entonces, bueno, se forma la primera asamblea constituyente, y se destituye, se arresta al rey, se empieza a elegir nuevos mandantes. Aquí nace algo que es súper importante. Nacen los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Son estos movimientos políticos que tienen o que tienen ciertos ideales. Entonces, por ejemplo, aquí nacen tres partidos políticos. Nacen los girondinos, los jacobinos y no me acuerdo el otro cómo se llamaba. Son los girondinos, los jacobinos y no me acuerdo cómo se llamaba el tercero. De ahí ya lo voy a buscar. Pero aquí se da una convención nacional. Entonces, los partidos políticos empiezan a tirar sus ideas, ¿no? Entonces, los girondinos decían que Francia tenía que ser república. Los jacobinos ellos eran los más extremistas, ¿no? Eh, los más extremistas y ¿qué significa hacer república? Es simplemente cambiar, o sea, le destituíamos al rey, le quitábamos al rey, pero poníamos a otra persona, ¿sí? Una persona, un representante del pueblo. Y es lo que nosotros tenemos ahora, las repúblicas.
Ahora ya no hay rey, ahora hay presidente, digamos, pero también hay la asamblea y hay el poder judicial. Los jacobinos eran los más extremistas y ellos querían que se cambie todo el sistema, o sea, que haya una modificación completa del Estado. Y existe Robespierre, Robespierre que era el máximo representante. Y él era más bien, era completamente radical. Él quería cambiar completamente al Estado, o sea, reestructurar completamente al Estado. Por poco quitarle, por ejemplo, todas las posesiones a la monarquía, quitarle todas las posesiones al clero y esto darle al pueblo. Pero gracias a su radicalismo, en 1794 fue ejecutado. También lean o busquen a Robespierre. Es súper interesante lo de Robespierre. Pero bueno, con esto de los partidos, la Convención Nacional, empiezan a surgir cosas o empiezan a existir adelantos universales que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a los ciudadanos a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la protección del dinero, el derecho al acceso a servicios públicos, el derecho al sufragio. Eso no existía antes, o sea, nadie ni lo pensaba. El derecho al sufragio era algo impensable, o sea, ni se pensaba, o sea, no existía el derecho al sufragio. Entonces, bueno, se proclama la república, ganan los girandinos y Francia empieza como una república, ¿no? Y el poder se le da a 5 miembros o a 5 directores, pero eran poderes temporales, ¿no? Eh, y cada uno de estos 5 directores eran representantes de cada consejo, ¿no? O cada senado. Bueno, entonces se conforma estos directores, se conforma el directorio y viene una etapa tranquila, una etapa moderada, se genera la Constitución de 1795 con el directorio, el poder ejecutivo de 5 directores y llega Napoleón. Y Napoleón hace la cagada, un golpe de Estado. Y hasta ahí llegó la Revolución Francesa. Sí. Bueno, pero eso fue como un preámbulo de todo lo que fue la Revolución Francesa. Ahora vamos a ver cuál fue el significado y los aportes de la Revolución Francesa. Y primero fue la primera revolución política burguesa del continente europeo y a nivel mundial. ¿Qué es esto de la primera revolución política burguesa? Los burgueses primero, ahora los burgueses para nosotros son los ricos, los que tienen plata, y el proletario es el que no tiene recursos. Pero en esa época el burgués era la persona que vivía en la ciudad. De hecho, burgués viene de Burgos, Burgos es ciudad, y burgués o burgués es ciudadano, ¿no? Entonces, la primera revolución política burguesa, o sea, la primera revolución política ciudadana, ¿sí? Eh, pero no es una revolución, sí, es una revolución política porque cambia el sistema político de Francia, pero termina también siendo una revolución social, una revolución económica, una revolución de derechos. Se crean las constituciones, lo que les decía hace un momento, ¿no? Se crean derechos, se crea el ciudadano, se crea un montón de cosas, ¿no? Y esto sirve, o esto se esparce, o estas ideas se esparcen para los otros países. Luego viene en Rusia, por ejemplo, en Rusia, no sé si se acuerdan de la historia de Anastasia, ¿no? Ahí a los zares les terminan matando. Y bueno, vienen otros países en Europa. Y algunos países también, más bien, las coronas mismo terminan cediendo porque ya veían que esto se esparció como el cáncer y dijeron no.
Yo prefiero seguir teniendo mis pocos privilegios, pero seguir vivo al fin y al cabo, ¿no? Bueno, también produjo reformas sociales y económicas, la abolición del feudalismo, creo que es lo más importante, y de las monarquías. La garantía a la propiedad privada, esto nos ayuda un montón porque después de esto viene la Revolución Inglesa. ¿Qué significa esto de la propiedad privada? Antes en el feudalismo solo pocos tenían propiedad privada, es decir, los generales de los ejércitos que ganaron alguna guerra, ellos ya por ganar esta guerra les daban una propiedad, digamos, les daban ese derecho de uso de esa propiedad. Pero de ahí todo era del rey. Entonces nace la propiedad privada. Si es que yo tengo mi terreno, ahí yo puedo construir mi casa, puedo explotar mi suelo y puedo hacer lo que yo quiera ahí, ¿no? Nace la propiedad privada. Y con la revolución industrial nace la producción privada. Entonces, esto empieza a que se genere una nueva clase social emergente o emerge una nueva clase social. Otro de los aportes es el reconocimiento universal de los derechos individuales. Otro es que se constituyó un referente político e ideológico. Y las futuras revoluciones burguesas que se desarrollan a lo largo del siglo XIX volverán sus ojos hacia ella, ¿no? Sucedió así en las oleadas de 1820, 1830, 1820 en América, 1830 en América y 1848, bueno, en Centroamérica también y en Europa también. En los procesos de independencia colonial que dieron origen a los nuevos estados como en América Hispana. Sí, eso es, chicos. Bueno, lleguemos hasta aquí. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, por favor. Sí, Arqui, una consulta. Claro, dime. Sobre la parte de los jacobinos, eso no me quedó muy claro. Los Eran, jacobinos, sí, eran extremistas, ¿verdad? perdón. Eran extremistas Ah, que han ya. cambiado un... Verás, los jacobinos, los giraldinos, y no me acuerdo cuál es el tercer partido político, pero se crean tres partidos políticos. Uno que estaba, digamos, a favor de mantener al rey, a la figura del rey con otra persona, que eran los giraldinos. El otro partido político que, digamos, era un poco neutro entre los jacobinos y los girondinos, y los jacobinos, que eran completamente extremistas. Los jacobinos querían cambiar completamente el sistema político y social. Es decir, por ejemplo, querían, y de hecho, en otros países se escucharon las ideas de los jacobinos y se expropió, por ejemplo, el suelo de los monarcas, se expropió el suelo del clero. Es decir, por ejemplo, muchos monasterios formaron o pasaron a ser parte del Estado y ahora son colegios, por decirte, o universidades, sí. O sea, los jacobinos eran un partido político, pero un partido político extremista. Querían un borra y va de nuevo todo. Los girondinos eran un partido político no tan extremista, no tan, o sea, estaban en contra del rey, que se vaya el rey, no querían ya saber nada del rey, pero el sistema para ellos sí estaba medio bien, o sea, era muy difícil reestructurar nuevamente al Estado, ¿no? Eso, no sé si es que con eso contesto tu pregunta. Ya voy a ver cuál Sí, era el tercer partido político, no me acuerdo, no me sí, acuerdo. esa parte me había confundido con los girodinos y los jacobinos. Perdón, ¿eso qué? Sí, justo esa parte me había confundido. Pensaba que los girodinos eran los que querían cambiar todo. No, los jacobinos son los que querían cambiar todo. Los Sí, girondinos son los que querían conservar el sistema, o la estructura del sistema, pero cambiarle al rey, o sea, que pasarle a Francia como república, como ahí dicen, ¿no? Declarar sí, a Francia. Y de hecho ellos ganaron, o sea, y Francia fue una república hasta el golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte y Francia
se convirtió en un imperio. Eso es otra historia. Por eso les recomiendo que vean la, la película de Napoleón que se estrenó, me parece que es a inicios de este año, ¿no? Ah, sí, la de Joaquín Phoenix. La de Joaquín Phoenix. Ajá. Eh, pero bueno, Napoleón también es un personaje, ¿no? Napoleón proclama el imperio francés, y Napoleón empieza a conquistar todos los países alrededor, ¿no? Y se detiene, por ejemplo, en España. Y Napoleón en España había un rey, y Napoleón le quita al rey, porque tenía la fuerza, e impone a su hermano como rey. Pero a Napoleón no le interesaba España, o sea, España siempre ha sido como que un país un poco menos desarrollado en Europa. A Napoleón no le interesaba España, le interesaba Inglaterra, ¿no? Sobre todo la gran fuerza naviera que tenía. Pero bueno, es interesante. No sé si ustedes han escuchado a Pepe Botella. Pepe Botella era el hermano de Napoleón Bonaparte, y le puso en España como rey, ¿no? A gobernar España. Pero bueno, eh, lleguemos hasta ahí. Nos veríamos el día sábado, chicos, y pórtense bien. No sé si es que alguien más tiene alguna otra inquietud. Chicos, chicos, no sé si es que alguien más tiene alguna otra inquietud. Bueno, chicos, entonces lleguemos hasta ahí. Eh, Lleguemos hasta ahí, sí. Ya listo, Arqui, muchas gracias. Nos vemos el sábado, sí. Cuídense mucho. Chau, chau.